Entonces, creamos ejercicio acá. Entonces, en la última clase habíamos quedado en el ejercicio uno. Entonces, habíamos resuelto una EDO. Entonces, ahora vamos con un ejercicio 2 que, que se trata de funciones que tienen pequeños saltos finitos, que son funciones discontinuas. Que a veces calcular la transformada de estas funciones puede ser súper útil, porque de hecho es súper normal que en la ecuación diferenciales aparezcan funciones que están definidas por partes. Entonces aparecen ecuaciones diferenciales como en varias regiones. Y en ese caso, por ejemplo, si uno quiere resolverlo con la transformada de Laplace, se hace súper útil. Y es como súper bonito, como el procedimiento. Entonces creamos aquí ejercicio 2 para hacer una idea de cómo funcionan estas cosas. Entonces pongamos que calcular la transformada de Laplace en este caso vamos a tomar una función h que le dije que, bueno, va a estar definida en este caso en los reales y, bueno, en principio va a estar definida bueno, dije de los reales y nos va a entregar valores ya sea el 0 o el 1. Tal que esta función h, por ejemplo, si la escribo aquí con un t adentro, entonces aquí me quedaría esto igual a... Entonces, por ejemplo, va a valer 1 si la función se encuentra en el lado positivo de la recta real. Y va a valer 0 si se encuentra en el lado negativo. Generalmente aquí uno suele colocar por ejemplo, un menos a. Entonces uno diría, bueno, aquí tengo t menos a mayor o igual a 0 y aquí t menos a menor que 0. Usualmente se suele escribir así. En este caso estamos, por ejemplo, si tomamos a igual a 0, entonces, por ejemplo, ahí nos quedaría desde mayor o igual a 0 o desde t menor que 0. Generalmente esta función se le suele llamar la función de Heaviside, que de hecho pongamos aquí, Heaviside. Es súper común de hecho aparece mucho esta función. Que una función también como de cambio, porque al fin y al cabo si uno grafica esta cosa, de hecho pongámoslo aquí al ladito, por ejemplo si uno grafica aquí esta cosa en el plano real, entonces en este caso por ejemplo supongamos que A es positivo. Bueno, aquí de hecho debería haber colocado que A es un número real, pero supongamos que por ejemplo que en este caso para el dibujito A es positivo. Entonces, como ejemplo, en este caso nos podríamos poner que el A se encuentra, no sé, aquí. Entonces, aquí se produce el cambio. Entonces, por ejemplo, antes de t menos a, que al final esto es lo mismo que decir que t es menor que a. Entonces, antes de a, esta función vale 0. Entonces, pongamos aquí otro color. Entonces, hasta acá vale 0. Y luego, en a se pega un salto al 1. Entonces, pongamos que por aquí vale 1. Entonces, aquí vale 1 en adelante. Que en otra palabra, esta parte acá es como t mayor o igual a a. Bueno, aquí también me faltó poner un circulito abierto para decir que por el lado izquierdo no estoy considerando a, pero por el lado derecho sí lo considero. Entonces, generalmente es una función de este estilo, que claramente es una función discontinua. Se pega un pequeño salto desde el 0 al 1. Entonces, uno puede llegar y calcular aquí la transformada de Laplace de esta función, que de hecho va a ser súper simple y nos va a dar una exponencial. Entonces, calculemos la transformada de Laplace. Entonces, en este caso, pongamos aquí la transformada de Laplace de esta función, t menos a, s. Aquí simplemente lo vamos a hacer por definición. Entonces, aquí tenemos la integral desde 0 hasta infinito de la exponencial de menos s de t, de h de t menos a, dt. Y esto va a ser para todo s mayor a 0. Entonces, bueno, en este caso, la transformada de Laplace estamos calculando de acuerdo. Bueno, recordemos que la transformada de Laplace siempre nos toma funciones que van desde 0 hasta infinito. Entonces, como que aquí vamos a ignorar un poquito esta parte de acá y solamente la transformada de Laplace la vamos a hacer para esta parte de acá. Bueno, en todo caso, esta parte de acá nos da igual porque al fin y al cabo vale 0. Entonces, no tiene realmente un comportamiento importante la función.
Entonces, si nosotros queremos aplicar la definición de la función h, que es esta de acá, vamos a tener que dividir al fin y al cabo la integral, porque la integral la tenemos desde 0 hasta infinito. Entonces, en este caso vamos a tener la integral desde 0 hasta a, porque sabemos que en a se pega un salto. Entonces vamos a poner aquí menos s de t, y sabemos que desde 0 hasta a, desde acá hasta acá, la función vale 0. Entonces pongamos aquí por 0 de t más, después la integral que va desde a hasta infinito del exponencial de menos s de t, y sabemos que desde el a en adelante la función vale 1. Entonces aquí ponemos por 1 de t. Bueno, entonces claramente esta parte de acá se nos hace 0, y nos quedaría simplemente la integral de el exponencial de menos s de t. Que obviamente esta integral es súper sencilla de resolver. Que en este caso sería menos el exponencial de menos s de t partido en s, evaluado desde a hasta infinito. Bueno, esto es todo para todo s mayor a 0 y para todo s mayor a 0. Entonces, bueno, ahora simplemente habría que evaluar este resultado que obtuvimos. Entonces, aquí nos quedaría, por ejemplo, el límite de t tendiendo a infinito de el exponencial de menos s de t partido en s. Y nos quedaría después esta misma cosa, pero evaluada en a. Entonces ponemos aquí el exponencial de s de a partido en s. Y bueno, aquí me faltó un menos. Menos s de a. Esta parte de acá se nos hace 0. Porque al fin y al cabo estamos diciendo, bueno, si el t aumenta a infinito, el s estamos diciendo que es mayor que 0, entonces claramente toda esta parte de acá es negativa. Entonces, al fin y al cabo estamos diciendo que aquí el denominador va a ir aumentando. Entonces, si va aumentando significa que toda esta expresión se va a ir siendo 0. Entonces, al fin y al cabo, este límite acá, 0. Y así solamente nos quedaría esa exponencial. Entonces, esto implica que la transformada de esta función menos a de s es igual al exponencial de menos s de a dividido en s. Y bueno, en este caso, como dije, era súper sencilla esta integral, esta transformada. Entonces vamos ahora, en el próximo ejercicio, vamos a ocupar este tipo de funciones, que son funciones por salto. Y vamos a hacer cosas con el exponencial y cosas de ese estilo. Entonces ahora vamos a generalizar un poco este tipo de ejercicio a un ejercicio, vamos a ir a la otra página, un ejercicio cualquiera en el que tengo, por ejemplo, varios saltos. Entonces pongamos aquí ejercicio 3. Ejercicio 3. Entonces pongamos aquí calcular la transformación de Laplace de f de t igual a... Entonces va a valer 1 cuando el t se encuentre entre 0 y 1. Va a valer menos 5 cuando t se encuentre entre 1 y 4. Y va a valer 3 cuando t vaya desde 4 en adelante, hasta infinito. Entonces, bueno, dibujemos esta función de acá. Y después nos vamos a dar cuenta que podemos de hecho podemos aplicar los mismos conocimientos que obtuvimos de este ejercicio de acá. Entonces, si nosotros dibujamos esto, nos quedaría una cosa como así. Le vamos a poner esto más acá. Entonces, tenemos aquí, por aquí 1, 2, 3. Y por abajo tenemos menos 1, menos 2. Después menos 3, menos 4, menos 5. Entonces nos dice que, bueno, esta función en un principio vale 1. Entonces, supongamos que por aquí se encuentra el 1. Bueno, en realidad pongámoslo por acá. Este sería, por ejemplo, el 1. Entonces después este sería el 2. Después sería el 3. Este sería el 4. Y después 5 y así. Entonces nos dice que en un principio, cuando t se encuentra desde 0 hasta 1, es decir, en este sector de acá, la función vale 1. Entonces se encuentra por acá la función. Entonces, si dibujamos esto, sería aquí una pequeña línea sin tocar el 1. Porque de hecho no toca el 1 porque simplemente es un menor estricto. Luego nos dice que se pega un pequeño salto desde 1 hasta 4, que va a valer menos 5. Entonces en este caso,
partimos por acá, tomamos el 1, llegamos hasta 4. Después sin tocar el 4. Nuevamente porque es un menor estricto. Y después nos dice que vale 3 desde 4 en adelante. Entonces, después desde 3, o sea, desde el 4 en adelante va a valer 3. Entonces, va a ser una cosa así. Entonces la pregunta, bueno, ¿cómo puedo calcular la transformada de esta cosa? Entonces la idea es expresar, como ejemplo, esta función de acá en términos de la función h que vimos recién. Y eso es súper sencillo. Al fin y al cabo, nos podemos dar cuenta que, bueno, la función en un principio vale 1. Entonces uno puede poner aquí, bueno, esto vale 1. Pero, cuando llega aquí a t igual a 1, se pega un pequeño salto. Entonces va a ser un pequeño salto desde el 1 hasta el menos 5. Entonces fíjense que acá va a haber una pequeña diferencia. Entonces aquí va a haber una diferencia desde el menos 5, bueno, en realidad desde el menos 5, menos 1, que en este caso va a ser de menos 6. Esa sería como la diferencia. De hecho, claro, por ejemplo, si uno cuenta aquí sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, al cabo hay una diferencia de menos 6 y menos 6 porque va hacia abajo. Se pega un salto hacia abajo. Entonces uno puede decir, bueno, esto se va a pegar un pequeño salto aquí de menos 6, porque la diferencia es 6, y ponemos aquí la función h de t. En este caso se pegó el salto en el 1. Entonces ponemos aquí menos 1. Y entonces podemos ir construyendo la función f, pero en términos de esta función de acá, de la función que vimos recién, de la de salto. Y después podemos hacer exactamente lo mismo cuando se pega el salto aquí en el 4. Podemos decir, bueno, estamos en el menos 5 y del menos 5 se pegó un salto al 3. Entonces aquí hay una diferencia desde 3 menos 5, que al fin y al cabo esto sería 8. Porque claro, esto sería 3 más 5, claro, 8. Y tiene sentido porque sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí se pega un pequeño salto desde, como dijimos, desde 3 menos 5 igual a 8. Entonces aquí podemos escribir una continuación, que en este caso dijimos que después se pega un salto de 8 unidades, por así decirlo, y le multiplicamos aquí un h de t. En este caso el salto se lo está pegando en el 4. Entonces ponemos aquí menos 4. Entonces, bueno, en este caso van apareciendo estas funciones h, al fin y al cabo porque justamente esta función h tiene que ver con el salto. Y tiene que ver con el salto justamente en ese punto. De hecho, si vamos, por ejemplo, al ejercicio anterior, aquí decíamos que el salto se lo pegaba en el a. Justamente, bueno, aquí está el a, entonces aquí ponemos, por ejemplo, un menos a. Entonces la idea es la misma acá. Los saltos se los pegan en el 1, entonces pongo aquí un menos 1. Y después el salto se lo pega en 4, por eso aquí puse un menos 4. Entonces, por ejemplo, calcular la transformada de Laplace es súper sencillo. Simplemente calcular la transformada de Laplace de esto, de eso y de esto. Y estas expresiones ya las conocemos porque recién las calculamos en el otro ejercicio. Entonces, ahora simplemente aplicamos aquí la transformada. Y nos quedaría, entonces, pongamos aquí f gorrito de s igual a la transformada de toda esta cosa de acá. Entonces pongamos acá y s. Entonces, bueno, sabemos que L es lineal. Entonces podemos separar acá. Después separamos acá. En el segundo término. T menos 1 de S. Después 8 L de H de T menos 4 de S. Entonces, hay que acordarse de las propiedades adicionales que vimos en su momento. Habíamos dicho, por ejemplo, que la transformada de t a la n era n factorial dividido en s a la n más 1. Entonces, en este caso, visualizamos para todo n mayor o igual a 0. N natural, bueno, con el 0. Entonces, son todos los cardinales. Entonces, si tomamos n igual a 0, aquí tendríamos, por ejemplo, 1. Entonces, bueno, aquí tendríamos el factorial de 0, que sabemos que es 1. Y aquí tendríamos 0, entonces nos quedaría 1 partido en S. Entonces, bien acá, esta parte de acá sería 1 partido en S. Pongamos aquí entre paréntesis por las prop adicionales. Y esta parte de acá también la calculamos. Bueno, aquí yo puse menos S, me equivoqué. Esto es menos 1.
Al fin y al cabo por este menos 1 de acá y este de acá. Entonces, bueno, esta parte de acá recién la calculamos. De hecho, vamos a ir un poquito para atrás. Ahí hemos dicho que la transformada de menos a era el exponencial de menos s de a partido en s. Entonces simplemente hay que reemplazar el 1 acá. Entonces nos quedaría aquí el exponencial de menos s dividido en s. Pongamos aquí ejercicio 2. Y lo mismo acá. Sería, como aquí hay un menos 4, entonces nos quedaría el exponencial de menos 4s dividido en s. Pongamos aquí también ejercicio 2. Entonces simplemente ahora hay que reemplazar. Entonces nos quedaría aquí 1 partido en s de menos 6s por el exponencial de menos s más 8 y el exponencial de menos 4s partido en s. Y esta sería la respuesta. Entonces, pongamos aquí que esta sería la respuesta. Esta sería la transformada de esta función por salto. Entonces las funciones por salto de este estilo, siempre sus transformadas son con exponenciales. Bueno, en este caso con un exponencial partido en s. Hay otro tipo de funciones de salto, pero en este caso no la vamos a tratar, porque ahí habría que aplicar quizá otro tipo de formalidades. Como ejemplo la clásica función, de hecho esto con un pequeño paréntesis, pero como digo, esto no lo vamos a tratar en ningún momento, pero se lo dejo aquí, que por ejemplo está la función delta de Dirac, que, bueno, usualmente esta delta de Dirac se suele definir con, digo, bueno, en un punto, por ejemplo, cuando t es igual a t sub 0, la función vale infinito, como que diverge, y en el resto no. En el resto es 0. Entonces como que es una cosa como que siempre, no sé, es 0, hasta acá, hasta este t sub 0, y después que como que se pega un salto infinito, entonces se suele escribir como vertical esto, y después se sigue como así. Este sería como el delta del Dirac. Sería delta de Dirac. También hay otro tipo de delta que se suelen definir aquí en vez de un infinito, se pueden poner un 1. Y solamente en un punto va a ser 1. Todo ese tipo de funciones con saltos suelen tener una cierta transformada de Laplace, pero ahí se suele definir otro tipo de formalismos especiales para este tipo de funciones. Porque estas son funciones que están relacionadas con una cosa que se llama las distribuciones. Y entonces ahí ya meterse con otro lío matemático, entonces prefiero esta cosa evitarlo un poquito, porque también nos estaríamos saltando un poquito de este curso. Entonces en principio esta cosa igual la van a ver ustedes más adelante, quizá en cursos más avanzados, cuando vean cierto otro tipo de deltas y vean el tema de las funciones de distribución y todo ese tipo de cosas. Entonces esto simplemente era un comentario, pero no vamos a trabajar con esto. Vamos a trabajar con funciones más simples como esta que definía acá. Que simplemente uno la define que se pega un pequeño saltito, cosas de ese estilo. Entonces, eso. Bueno, y ahí generalmente la transformada de Laplace de este tipo de cosas no, suele ser, por ejemplo, no sé, en el caso del delta Dirac suele ser solamente una exponencial. Como que esta parte del S no suelen aparecer. Entonces, si en el futuro se llegan a encontrar con una transformada de Laplace que solamente tiene el exponencial, sin los S, entonces ahí se pueden dar cuenta de inmediato que quizá la solución, cuando uno aplica la inversa, va a ser con un delta de Dirac o algo por el estilo. Pero como digo, eso ya sería otro lío. Entonces, eso. Ahora hagamos otro ejercicio que tiene que ver con salto. Pero en vez de numerito aquí, pongamos funciones. Y nos vamos a dar cuenta que es la misma idea. De hecho, igual vamos a tener que ver como la diferencia entre las funciones. Entonces voy a ir a la otra página. Entonces pongamos aquí ejercicio. Ejercicio, este sería 4. Ejercicio 4. Entonces, en este caso, pongamos aquí calcular la transformación de Laplace de, pongamos aquí g de t igual a, entonces en un principio vamos a decir que la función vale menos t. Luego la función, bueno, va a valer menos t desde 0 hasta 2. Luego vamos a decir que vale 1 desde el 2, sin tocar el 2, hasta el 3. Y vamos a decir después que vale t cuadrado desde el 3, sin tocar el 3, en adelante. Entonces aquí va a ser exactamente la misma idea. Entonces en un principio, de hecho aquí al tiro podemos construir la función sin tener que graficar. De hecho no va a ser necesario graficar. Entonces en un principio nos dice que la función vale menos t.
Entonces aquí escribo, bueno, en un principio vale menos 3, o sea, menos t. Luego, la función se pega un salto al 1. Entonces, en principio, ese salto viene dado por 1 menos t, que sería como la diferencia entre las dos funciones, que al fin y al cabo fue lo mismo que hicimos acá. Por ejemplo, cuando nos pegamos el salto desde el 1 al 5, decimos, bueno, el salto va a ser desde menos, o sea, llegamos al menos 5 menos el punto de partida, que en este caso sería menos 1. Y después lo mismo acá. Por ejemplo, nos pegamos el salto desde menos 5 a 3, entonces decíamos, bueno, partimos con el 3, que es donde terminó, menos el punto de partida, que era menos 5. Entonces la idea es la misma acá. Como que tomamos el 1, hicimos, bueno, va a ser menos 1, que es el punto final, menos el punto de partida, que sería en este caso el t. Entonces pongamos aquí que la diferencia va a ser de 1 menos t. Y justamente en el punto 2 se pega el salto. Entonces ahí se pega el salto en t menos 2. Luego vamos a hacer exactamente lo mismo cuando nos pegamos el salto en el 3. Nos pegamos el salto desde el 1 al t cuadrado. Entonces nuevamente, vamos a poner aquí t cuadrado menos 1. Y justamente el salto estamos diciendo que se pega en el t igual a 3. Entonces ponemos h de t menos 3. Entonces esta función de acá es exactamente la misma que está acá. Solo que está escrita de forma distinta. Está escrita en términos de esta función de acá. Entonces ahora calcular la transformada también va a ser súper sencillo. Entonces aquí, pongamos aquí aplicamos la transformada. Entonces nos quedaría, bueno, pongamos aquí g en gorrito de s igual a, en este caso nuevamente, L lineal. Entonces vamos a aplicarlo acá, acá y acá. Entonces nos quedaría menos t de s más, en este caso fíjense que ETH va a estar multiplicando, bueno, antes de multiplicar nos podemos dar cuenta que esto se puede arreglar un poquito, está con menos menos, entonces dejémoslo como más. Entonces esto sería 1 más t. Entonces al fin y al cabo ETH va a estar multiplicando aquí al 1 y al t. Entonces en principio podemos separar aquí la transformada. Entonces tenemos por ejemplo una transformada cuando el h se lo multiplicamos al 1 y otra h cuando, o sea, otra transformada cuando se lo multiplicamos al t. Entonces nos quedaría aquí t de h de t menos 2 ds. Y pasemos exactamente lo mismo acá. Entonces nos quedaría la transformada de t cuadrado por h de t menos 3 menos después la transformada de h de t menos 3. Entonces, bueno, aquí nuevamente, por propiedad adicional, esta parte de acá, bueno, esta transformada acá sería 1 partido en s cuadrado. Entonces, pongamos aquí que esta parte de acá sería 1 partido en s cuadrado. Pongamos aquí prop adicional. Esta parte de acá sería, de acuerdo al ejercicio que vimos anteriormente, sería el exponencial de menos 2s partido en s. Pongamos aquí el ejercicio 2. Esta parte de acá, bueno, esta parte de acá la vamos a verla después, porque fíjense que hay un t, de acá hay un t cuadrado. Entonces ahí no vamos a tener que acordar de otra propiedad. Y la parte de acá de este último término sería el exponencial de menos 3s dividido en s. También por el ejercicio 2. Entonces esto nos quedaría como menos s cuadrado, menos porque acá hay un menos, más sería aquí el exponencial de menos 2s, menos 2s partido en s. Dijimos que esto lo íbamos a dejar tranquilito por mientras. De s, después la hora transformada, t cuadrado, h de t menos 3, menos el exponencial de menos 3s dividido en s. Entonces, ahora fíjense que hay que acordarse de la propiedad de derivadas. Bueno, de hecho fue un teorema, si no me equivoco, de que nos relacionaba que siempre que estoy multiplicándole un t a una cierta función, al fin y al cabo esto lo puedo transformar en una derivada. Una derivada que me queda afuera, en términos de s. De la transformada de, en este caso, la función que se encuentra aquí al ladito de t, que sería en este caso h de t menos 2. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. Tengo en este caso un t cuadrado, así que sería una segunda derivada. Y además, bueno, cuando aquí dije que aparece una segunda, o sea, una primera derivada acá, recordemos que es
el teorema nos decía que era con un menos t elevado a n. Entonces esto nos entregaba una derivada a la enésima. Entonces en este caso me falta aquí un menos. Así que en realidad aquí aparece un menos una derivada. Y después la derivada de aquí la transforma. Entonces toda esta parte de acá sería la derivada, que dijimos con un menos afuera, de justamente de esta función de acá. Y lo mismo acá. De hecho, toda esta parte de acá sería la segunda derivada. En este caso ignoramos el menos porque como está al cuadrado, entonces al fin y al cabo menos t al cuadrado es lo mismo que t al cuadrado. Entonces en realidad como que el menos se puede ignorar en este caso. Entonces nos quedaría la transformada de h de t menos 3. Entonces en este caso nosotros conocemos que esto de acá es el exponencial de menos 2s partido en s. Entonces al fin y al cabo, si unimos todo esto, nos quedaría la derivada de... Bueno, le pongamos aquí otro color. Entonces esto sería la derivada de justamente esta exponencial. Y lo mismo acá. Nos quedaría aquí la derivada al cuadrado. O sea, al cuadrado la segunda derivada de el exponencial de menos 3s partido en s. Entonces si juntamos todos los términos, nos quedaría aquí menos 1 partido en s cuadrado, más el exponencial de menos 2s partido en s, más la derivada de este exponencial, más la segunda derivada de este otro exponencial, menos 3s partido en s, y este último término. Entonces aquí me quedaría menos 3s partido en s. Entonces ahora simplemente nos quedaría hacer esta pequeña derivada acá, que va a ser súper sencilla. De hecho, pongamos aquí 1 y pongamos aquí 2. Y entonces, de 1 tendríamos esta derivada acá del exponencial de menos 2s partido en s. Entonces, aquí tenemos varias formas. En este caso, por ejemplo, hagámoslo como en este caso como multiplicación de funciones. Entonces aquí tendría dos funciones. Entonces primero derivo esta función de acá. Entonces nos quedaría menos 2 el exponencial de menos 2s partido en s. Y después derivamos esta función de acá. Entonces nos quedaría aquí... Bueno, dejamos la parte de arriba sin derivar. O sea, esta función sin derivar. Y derivamos 1 partido en s ahora. Entonces, si derivamos 1 partido en s, nos quedaría s al cuadrado. Y aquí nos quedaría un menos. Entonces esta sería la derivada de este término acá. Y la del segundo término va a ser exactamente la misma idea. Entonces nos quedaría aquí... fíjense que, bueno, tengo al fin y al cabo esto. Bueno, escribámoslo así. Tengo aquí el exponencial de menos 3s partido en s. Y esto es lo mismo que eso al fin y al cabo. De menos 3s partido en s. Y aquí sería exactamente la misma idea de lo que hicimos acá. Solamente que en vez de un 2 va a tener un 3. Entonces va a ser la derivada de... En este caso vamos a copiar esta misma acá, pero con un 3. Entonces nos quedaría aquí menos 3 exponencial de menos 3s partido en s menos el exponencial de menos 3s partido en s cuadrado. Profe, ¿Sí? la primera derivada de la igualdad de arriba no debería ser negativa, porque así después se cambian los signos, porque se supone que era menos la derivada. ¿Tú te referías a esto? Sí, la de Sí, sí, abajo. sí, tienes toda la razón, se me fue. Sí, gracias. Sí, ahí sí. Sí, era con un menos. Entonces, si el otro no era con menos, sí, está bien. Sí, era con un menos. Entonces, ahora sería, habría que derivar esta expresión de acá. Entonces vamos a la otra página para derivar esa expresión. Entonces nos quedaría en 2. Pongamos aquí pegar. Entonces ahora nuevamente sería derivar, sería derivar esta expresión y esta expresión de acá. Entonces en este caso vamos a derivar el primer término, que sería aquí el exponencial de menos 3s partido en s, menos, aquí sería el exponencial de 3s partido en s cuadrado. Entonces en este caso, nuevamente la misma idea. De hecho esto ya lo hicimos, esta derivada acá.
que era esta de acá. Que al fin y al cabo todo esto. Entonces copiamos simplemente. Entonces aquí nos quedaría menos 3 por toda esta parte de acá. Y después nos quería ahora derivar esta expresión de acá. Entonces, si derivamos, bueno, en este caso, primero ejemplo, derivamos el exponencial. Entonces nos quedaría menos 3 exponencial de menos 3s partido en s cuadrado. Y después derivamos el 1 partido en s cuadrado. Entonces en este caso nos quedaría más el exponencial de menos 3s. Y como tenemos s a la menos 2, si lo derivamos nos quedaría menos 2s a la menos 3. Entonces nos quedaría aquí un menos 2 y s a la 3. Entonces, bueno, aquí podemos arreglar un poquito esto. Nos quedaría aquí 9 menos 3s partido en s más 3 exponencial de menos 3s partido en s cuadrado más 3 exponencial de menos 3s partido en s cuadrado y más 2 exponencial de menos 3s partido en s cubo. Entonces podemos, por ejemplo, sumar todos de acá y me quedaría 6. Entonces aquí sería 9 menos 3s partido en s más 6 exponencial de menos 3s partido en s cuadrado y menos 3s partido en s cubo. Entonces ahora juntamos todos estos términos. Entonces esto implica que voy a ir para atrás para copiar el término que teníamos antes, este de acá. Entonces copiamos toda esta parte de acá. Entonces, esto significa que la transformada de g va a ser igual a todo este término y aquí reemplazamos. En este caso vamos a eliminar todo esto de acá y ahí, bueno, recordemos que, como dijo su compañera, acá hay un menos. Entonces recordemos ese menos después cuando reemplacemos. ¿Y qué tenemos que reemplazar acá? Tenemos que reemplazar este término acá. Entonces, bueno, nos podemos dar cuenta que aquí hay puros menos. Entonces nos van a quedar todos esos con más. Entonces va a ser toda esta parte acá. Simplemente pongamos aquí más. Copiamos esta parte de acá. Y esta parte acá que también la vamos a dejar con más. Pongamos aquí un más. Se borramos aquí estos menos. Y bueno, aquí de hecho de inmediato nos podemos dar cuenta que podemos sumar S con ese de acá. Entonces nos quedaría toda esta parte con 3. Entonces en realidad borramos todo esto. Pongamos aquí un 3. Entonces nos quedaría estos términos. Y ahora nos quería reemplazar esta segunda derivada, que es toda esta cosa de acá. Entonces reemplazamos. Borramos toda esta parte de acá y reemplazamos. Bueno, nos podemos dar cuenta que podemos. Bueno, tenemos que sumar todo esto acá. Entonces, de hecho, ya podemos sumar de una. Entonces, por ejemplo, fíjense que ese de acá se va a sumar con ese de ahí. Entonces nos va a dar 12. Entonces pongamos aquí más 12. Después se va a sumar ese. Ah, no, pues estoy puro mintiendo. Aquí se me fue porque, claro, en realidad no se pueden sumar porque este con exponencial de menos 2s y este con exponencial de menos 3. Estoy puro leseando. Entonces, simplemente lo copiamos acá. Sí, sí, claro, yo no me acuerdo que haya sumado esto, pero claro, ahora tiene sentido. Y sumamos todos dos acá. De hecho, en realidad este sí se puede ahora sumar con este de acá. Ahora sí, ese sí, porque aquí tenemos un exponencial de menos 3s, exponencial de 3 menos s y tenemos s y s. Entonces, bueno, en este caso en realidad se pueden restar. Entonces ahí nos quedaría con un 8. Y eliminamos este término acá. Y como digo, nos faltarían agregar estos dos de acá. Entonces los agregamos. Ponemos más. Y agregamos estos términos. Ups. Ahí sí. Pegar. Y bueno, aquí simplemente para reordenar. Bueno, aquí el ejercicio ya está listo en realidad. Pero para reordenar un poquito, simplemente podríamos dejar los exponenciales con 2s, menos 2s. Lo dejamos juntito. Entonces nos quedaría aquí 3 partido en s y más s cuadrado. Y después juntamos lo que tienen los menos 3s. Entonces nos quedaría aquí 8 partido en s. Bueno, en realidad fíjense que son todos múltiplos de 2. Entonces de hecho podemos factorizar aquí por 2. Entonces aquí nos quedaría 2 y aquí nos quedaría en vez de 8 me quedaría 4.
aquí en vez de 6 me quedaría 3. Y en vez de 2 me quedaría 1. Y ahí estaría un poquito más ordenado en este caso el ejercicio. Entonces pongamos aquí que esta sería la respuesta. Entonces estaría la transformada de esta función g. Entonces, al fin y al cabo, así se hacen las funciones por salto. Cualquier función por salto que tenga funciones adentro, hay que recordarse que hay que ver la diferencia entre cada función justamente en el salto. Entonces, justamente aquí tuvimos 2 saltos. Y, ¿qué otra cosa? Bueno, de esta forma aplicamos el ejercicio 2 y nos daría de esta forma la transformada de Laplace. Entonces, esa es la idea en principio. Ahora, si no hay dudas, hagamos otro ejercicio, que en este caso va a tener que ver con convolución y con una cosa que se llama las ecuaciones integrales, que también algo similar, obviamente, a una ecuación diferencial, pero en vez de aparecer derivadas, aparecen integrales. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo podemos resolver ese tipo de cosas? Entonces, usualmente también se pueden resolver con transformación de Laplace. Entonces, vamos a la otra página, para que entiendan un poquito a lo que me estoy refiriendo. Entonces, pongamos aquí ejercicio 5. Y como digo, estos son un clásico, es un clásico como de transformación de Laplace. Entonces pongamos aquí resolver la ecuación integral. En este caso vamos a tener una integral de 0 hasta t de la segunda derivada de un cierto i evaluado en un u, y después la primera derivada de t menos u, y ponemos du. Y esto igual a, en este caso, la primera derivada en t menos i de t. Y esto va a ser para todo t mayor o igual a 0. Entonces nos piden resolver esta ecuación integral, que al fin y al cabo, con resolver me refiero a encontrar i. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo puedo esto resolverlo? O sea, aquí aparece una integral, se ve un poco complicado. Entonces, fíjense que esta parte de acá es una convolución. Al fin y al cabo aparece un t menos u, y de hecho, esto realmente se puede arreglar como una convolución, porque recordemos que la convolución de hecho es una integral que va desde 0 hasta t. Y aquí aparece también el t. Entonces, en realidad podemos arreglar esto como una convolución y podemos aplicar después la transformación de Laplace y despejar el i. Entonces, simplemente aplicando propiedades de integrales, de convolución y de derivada de transformación de Laplace, podemos llegar a una solución. Entonces, bueno, aquí en todo caso me falta colocar una condición inicial. Recordemos que usualmente cuando cuando uno calcula la transformada de una función con una derivada, que de hecho como acá aparece una derivada, nos piden cierta condición inicial la fórmula de la transformada. Entonces, pongamos aquí donde i en 0 va a ser 0 y la pendiente también va a ser 0. Usualmente siempre se eligen 0 por un tema de simplicidad, porque si tampoco uno no tiene tantos problemas con resolverlo. Entonces, como digo, podemos acá anotar que esta integral de acá, yo le dije que se puede expresar al fin y al cabo como la convolución. Que de hecho, si no se nota tanto, por ejemplo, si aquí intercambio esto de lo conmuto, entonces aquí me quedaría i de prima de t menos u y i de prima prima de u. Entonces ahí se nota un poco más que está la convolución. Entonces en este caso esta sería la convolución de i de prima, bueno, i de prima convolución con i de prima prima. Y todo esto evaluado en t. Entonces ahora simplemente esto lo aplicamos acá. Entonces esto implica que nos quedaría aquí i de prima convolución de i prima prima evaluado en t. Y esto igual a... Bueno, a todo esto, algo que se me pasó por explicar, que también es algo que hay que tener en cuenta, es que prima prima me estoy refiriendo a dt. No me estoy refiriendo a du. Por si acaso, es a dt. Entonces en este caso sería, por ejemplo, prima prima sería t al cuadrado. Y esta de acá sería dt. Eso es una pequeño comentario. Entonces, como digo, ahora simplemente reemplazamos esta parte de acá. Entonces no quería aquí i prima de t menos i de t. Entonces ahora apliquemos la transformada para poder despejar esta parte de acá. Y así aplicamos el teorema del último teorema que vimos la clase pasada.
Entonces aquí aplicamos la transformada. Entonces aquí implica que va a tener L de I' convolución con I'' de S. Y bueno, aquí podemos aplicar la propiedad de linealidad acá. Entonces vamos a hacer esta transformada menos esta transformada. Entonces no quería aquí la transformada de S menos la transformada de I. Que de hecho la transformada de I en realidad la podemos dejar de inmediato como I-tongo. O sea, I-tongo, como I-gorrito. Y ahora habría que aplicar acá la clásica fórmula por la derivada. Que en este caso sería S de L, que en realidad S de I gorrito de S, menos I evaluado en 0. Que en este caso habíamos dicho que I en 0 vale 0. Y en esta parte de acá hay que aplicar el teorema. En esta parte de acá. Entonces aplicamos el teorema de convolución. Entonces nos quedaría aquí L de I' por, bueno, aquí me faltó evaluado en S, por L de I' en S. Entonces esto va a ser equivalente a decir que tengo justamente esta transformada por esta otra transformada. Y esto igual a S de I gorro menos I gorro. En este caso como este era 0, entonces ya no lo escribí acá. Y bueno, en este caso de hecho, fíjense que aquí podemos factorizar el tiro por I gorrito. Entonces nos quedaría I gorrito de S menos 1. Entonces, ahora nuevamente recordar que esta parte de acá es S por I gorrito menos I sub 0. Habíamos dicho que esto era 0. Y aquí la misma idea. Entonces sería S cuadrado de I gorrito menos S de I en 0 menos I de prima en 0. Entonces, esto es 0, esto es 0. Así que esto va a ser equivalente a tener esto por esto. Entonces fíjense que aquí tengo S, aquí tengo S cuadrado. Entonces me quedaría S cubo. Entonces sería S cubo. Y tengo aquí I gorrito por I gorrito. Entonces me quedaría I gorrito al cuadrado. Y esto igual a I gorrito y S menos 1. Entonces claramente se está volviendo más sencilla la ecuación. Entonces podría, por ejemplo, tirar este hacia el otro lado. Y me quedaría S cubo de I gorrito al cuadrado más I gorrito de 1 menos S. Aquí puse más, bueno, pasó para acá restando, pero puse más porque aquí cambié los términos. Entonces ahora lo dejé como 1 menos S. Y esto igual a 0. Entonces, vamos a ir a la otra página para continuar con esta pequeña ecuación. Que de hecho esta ecuación ya es súper sencilla porque al fin y al cabo sería una ecuación polinómica de grado 2. Entonces simplemente aquí, como comparten, como tienen un factor en común I gorrito, podemos, de hecho, factorizar por I gorrito. Entonces esto va a ser equivalente a I gorrito de S. Y ponemos aquí S cubo de I de S más 1 menos S. Y esto igual a 0. Entonces aquí tengo dos opciones. Porque tengo esta multiplicación igual a 0. Entonces, o este es 0 o este es 0. Entonces esto va a ser equivalente a decir que tengo este igual a 0. O tengo esta parte de acá igual a 0. Entonces, fíjense que si la transformada es 0, si después nosotros, por ejemplo, aquí aplicamos la inversa, entonces vamos a tener vamos a tener aquí I de S, o sea, vamos a tener I de T igual a la inversa de 0. Y al fin y al cabo, la inversa de 0, si nosotros reemplazamos este 0 en la definición de la inversa, que era con la integral, nos quedaría un 0 adentro, multiplicado. Así que obviamente esto va a ser 0. Entonces esto va a ser al fin y al cabo, bueno, esto sería dt, y esto va a ser igual a 0. Entonces al fin y al cabo, claro, esto puede ser una solución, pero en este caso no nos interesa una solución que vale 0 todo el rato, entonces igual como medio fome. Entonces esta parte de acá va a ser una solución trivial. Supongamos aquí solución trivial. Que al fin y al cabo esto va a ser para todo t mayor o igual a 0. Entonces, fome. Entonces esta solución de acá no nos importa, la ignoramos. Aunque es una solución, pero como digo, la ignoramos. Y ahora nos encargamos de esta parte de acá.
Entonces aquí nos quedaría, pongamos todo esto en paréntesis, pongamos aquí O, toda esta parte de acá. Entonces ahora hay que resolver, bueno, en realidad no hay nada que resolver acá, simplemente hay que despejar esto hacia el otro lado. Y de hecho, despejar y de gorro. Entonces, teníamos esto. Bueno, si tiro esto hacia el otro lado, me quedaría S menos 1. Que al final esto va a ser equivalente a tener I gorrito de S igual a S menos 1 partido en S cubo. Que al fin y al cabo esto va a ser lo mismo que tener I gorrito de S y tener esto por separado. Entonces tengo aquí, como ejemplo, S partido en S cubo. Entonces me quedaría 1 partido en S cuadrado. Y tendría aquí menos 1 partido en S cubo. Entonces ahora simplemente aquí recordamos que esa es la transformada de, en este caso, T de S por la propiedad adicional. Y esta parte acá debería ser también la transformada de T al cuadrado. Bueno, recordemos nuevamente que, como pequeño recordatorio, habíamos dicho que la transformada de T a la N era igual a N factorial dividido en S a la N más 1. Entonces en este caso estamos diciendo que tenemos S cubo, así que esta parte acá es cubo. Así que el N es igual a 2. Entonces, si el N es igual a 2, tengo aquí 2 factorial. Entonces me tengo que hacer aparecer ahí en realidad un 2. Entonces pongamos aquí multiplicado por un... Multiplicamos esto por un 2 y por un 2. Entonces en realidad toda esta parte de acá sería justamente esta transformada. Transformada de T al cuadrado. Esto sería ds. Entonces, ahora simplemente reemplazamos. Entonces esto va a ser equivalente a tener I gorrito de L de T de S. Bueno, vamos a poner esto un poquito más abajo. Y menos un medio de L de T al cuadrado de S. Un medio porque recordemos que hicimos aparecer un 2 acá. Y ahora simplemente aplicamos a la inversa. Entonces al aplicar la inversa, llegamos aquí que esto va a ser I de T igual a T menos un medio de T cuadrado. Y ahí estaría listo el ejercicio. Obviamente esto sería para todo T mayor o igual a 0. Recordemos que ahí las soluciones tienen sentido, desde 0 hasta infinito, para la transformación de la plaza. Entonces, usualmente así se resuelve cuando aparecen cosas como esta. Hay que arreglar un poquito la ecuación. Le dejamos esto en términos de la convolución, porque justamente aquí aparece una convolución. Y después simplemente nos tenemos que encargar de ir aplicando distintas propiedades que conocemos de la transformación de Laplace. Entonces, bueno, obviamente en la PEP ustedes tienen que ir justificando cada uno de los pasos. O sea, por ejemplo, si, no sé, aplican la transformada y después aplican la transformada en S y en S, bueno, tienen que decir que justamente pueden hacer eso porque L es lineal. O no sé, si aquí después aplican el tema del I', bueno, tienen que aplicar, o sea, tienen que explicar por qué pueden aplicar esta cosa de acá. Entonces tienen que, en cada paso, siempre vayan colocando. De hecho, fíjense que aquí yo siempre voy colocando, no sé, el teorema de la convolución, la propiedad adicional, todo ese tipo de cosas. Entonces vayan, cuando cheque entra algo similar de transformación de Laplace en la prueba, vayan justificando cada paso. En realidad, esto se lo digo en términos generales, más que la transformación de Laplace, siempre cuando ustedes hagan una prueba de cualquier ramo en realidad, siempre vayan justificando todo esto, porque al fin y al cabo están haciendo demostraciones matemáticas, y las demostraciones matemáticas siempre tienen que ser súper rigurosas. Entonces tienen que siempre ir cada pasito, ir explicando, hice esto por esto otro, para que todo tenga sentido, porque siempre pueden que haya un paso que quizás no lo justificaron tan bien y en realidad quizás no está muy bien justificado, entonces puede que no, o sea, no está muy bien justificado matemáticamente y puede que lleguen lleguen a algo incorrecto. Entonces, en principio vayan siempre explicando todo. Y aparte que yo igual como que le doy harta énfasis que me expliquen esas cosas. Entonces, eso en principio sería resolver cosas con transformación de Laplace. Sería como esta la idea. Ir aplicando distintas propiedades que vimos en esta clase. Entonces, eso. Bueno, ahora me queda poquito tiempo. Así que no veríamos otro ejercicio. Y eso. Entonces, ¿hay alguna duda acerca de los ejercicios? Antes de terminar. ¿Sí? ¿No? ¿O digo otra cosa? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces
Si no hay O sea, más... ¿Sí? ¿Sí? si llega a mandar un trabajo, sería la semana que viene, ¿cierto? Sí, probablemente. O sería el fin de semana. O el fin de semana o la próxima semana. Y ahí le daría unos cuantos días para que lo puedan hacer. Pero digo, sería algo súper simple. O sea, como un ejercicio, algo pequeñito. No va a ser como 5 ejercicios, no, algo. Y va a ser opcional. O sea, el que no quiere mandarlo, no lo manda y no hay problema. Y ahí voy a ver cuánto. Quizás sean como unas 5 décimas, algo para que suban un poquito. Alguna de las dos pruebas. Ya, profe, gracias. Ya. Entonces, bueno, ¿otra duda antes de terminar? ¿No? Bueno, entonces lo dejaríamos hasta acá y como digo, el día viene de la prueba, va a estar disponible desde las 8 hasta las 8 y como digo, también van a ser 2 ejercicios. No van a ser 3 como en la prueba anterior. Van a ser 2 ejercicios, uno de transformación de la plaza y el otro aún no sé muy bien de qué va a ser. Ahí tengo que diseñar ese ejercicio. Pero probablemente o es algo relacionado con la ecuación lineal, va a ser quizá alguna especie de demostración, o va a ser algo relacionado con algunas aplicaciones de las que vimos. Pero en principio eso serían como las dos opciones de ese otro ejercicio. Como digo, aún no lo diseño, entonces aún no lo sé muy bien. Entonces, eso, que el viernes les vaya súper en la prueba. Y bueno, cualquier duda de algún ejercicio que tengan de aquí a mañana, no tengan problema en escribirme y los puedo ayudar. Así que eso, que estén bien y nos estaríamos viendo. Así que chaito. Ya, profe, gracias, cuídese. Chau, chau. Igual, que estén Chao, bien. profe. Chau, chau.